Antes de comenzar esta historia que te llegará al corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Porque hay historias que nos recuerdan que la compasión transforma y que un pequeño acto de amor puede cambiarlo todo. Acompáñanos y comparte esperanza. Era una mañana densa de enero. El aire estaba húmedo, aún impregnado por la tormenta de la noche anterior, y la selva respiraba vida. Pero había algo distinto en esa atmósfera. Un silencio interrumpido por un sonido apagado, como un lamento que no parecía humano. Juan Miguel, un recolector de plantas medicinales, avanzaba lentamente por el follaje espeso, cuando ese sonido lo detuvo. Entre curiosidad y desconfianza, se adentró en un sendero cubierto de hojas mojadas, apartándolas con los brazos hasta que la visión lo paralizó. Allí, en el centro de un claro, bajo un árbol deformado por el tiempo, yacía un caballo cubierto de barro, famélico, con las patas traseras atadas con una cuerda gruesa y una mirada que suplicaba ayuda o despedida. Juan se acercó, arrodillándose con cuidado. El dolor se reflejaba en sus ojos al contemplar aquel ser quebrado. ¿Quién pudo hacer una crueldad así?, murmuró con voz entrecortada. El caballo apenas respiraba, pero sus ojos seguían abiertos, atentos. Juan tocó suavemente su cuello, notando que aún quedaba algo de calor en ese cuerpo exhausto. Sabía que, sin ayuda, ese animal moriría solo, devorado por la selva o por el tiempo. Juan no era un hombre rico ni poderoso, pero conocía el valor de una vida, y en ese momento decidió que no permitiría que esa criatura se apagara sin lucha. A kilómetros de allí, en una hacienda gigantesca, Claudio Ferreira tomaba café en su terraza. Era un hombre de negocios, dueño de tierras, de maquinaria, de hombres, frío como el mármol y más duro que el hierro. Hablaba con su capataz sin siquiera mirarlo. Ese caballo era un gasto inútil, sentenció, mientras endulzaba su bebida. El peón intentó razonar. Solo tenía la pata herida, podría curarse. Pero Claudio no quería excusas. Llévalo a la selva, amárralo donde hay jaguares, que la naturaleza haga el trabajo. El capataz obedeció, sabiendo que en esa hacienda quien contradecía era despedido sin contemplaciones. Con el corazón pesado, llevó al caballo, antes llamado Espora, hasta un rincón inhóspito de la selva. Lo amarró con fuerza, como le ordenaron, y se alejó en silencio. El animal no relinchó, no tenía fuerza, solo quedó ahí, esperando el final, esperando quizás un milagro. Pero los milagros, a veces, llegan de los lugares más inesperados. Esa noche, las onzas no llegaron, pero los buitres empezaron a volar en círculos. La selva olía a muerte y a abandono, y sin embargo, en los ojos del caballo aún quedaba un brillo. La madrugada cayó como una manta pesada sobre la selva. Los árboles se mecían con el viento nocturno y los sonidos salvajes llenaban el aire. Espora, el caballo, apenas podía moverse. Las cuerdas le herían la piel y su respiración era un jadeo débil. Sin embargo, no cerraba los ojos. Algo dentro de él, un instinto primitivo, una llama de resistencia, se negaba a apagarse. Los buitres eran sombras que lo acechaban desde las alturas, esperando el momento de la rendición. Pero él seguía ahí, con la mirada fija en la oscuridad, como si supiera que alguien estaba por llegar. João Miguel dormía mal aquella noche. Un sueño inquieto lo hizo despertar antes del alba. Tomó su machete, una bolsa de cuero, y le dijo a Cintos y su mula, Lurdiña: «Hoy vamos más lejos. Algo me dice que hay alguien necesitando ayuda». Su intuición, afinada por años de contacto con la naturaleza, lo guió de nuevo al sendero donde días atrás creyó oír aquel relincho. Con pasos cautelosos y el alma tensa, se adentró en la maleza. El mismo olor volvió a alcanzarlo, mezcla de barro, sudor seco y miedo. Se detuvo, escuchó y entonces lo vio. El caballo seguía ahí, peor que antes, pero vivo.
Juan corrió, cayó de rodillas a su lado. Estoy «Tranquilo, aquí. ya pasó lo peor», susurró mientras le acariciaba el cuello cubierto de llagas. Las lágrimas le nublaban la vista, pero sus manos no temblaban. Cortó una a una las cuerdas, con el cuidado de no empeorar las heridas. El caballo no se resistía. Era como si reconociera en aquel humano una promesa de salvación. Juan sabía que no tenía recursos, ni camión, ni ayuda, pero también sabía que no podía dejarlo allí. Con ramas gruesas, cipós resistentes y un corazón decidido, Juan fabricó una especie de camilla improvisada. Ató los extremos al arnés de Lurdiña, quien observaba en silencio como si entendiera la misión. «Vamos, mi amiga, hoy cargaremos algo más que peso. Llevamos una vida». El trayecto fue arduo. Cada metro era un desafío. João tropezaba, sudaba, maldecía. El caballo se quejaba apenas con un leve resuello. La selva parecía cerrarse más con cada paso, como queriendo retener al animal. Pero la voluntad de João era mayor. Al llegar a su chacra, exhausto, João sintió una fuerza que no recordaba desde hacía años. Acomodó al caballo en el antiguo galpón, lo limpió con agua y jabón de coco, forró el suelo con sacos viejos y murmuró: «Estás a salvo ahora, aquí nadie te hará daño». Aquella noche durmió en un taburete al lado del animal. No hubo palabras, solo respiraciones compartidas y el sonido de la lluvia en el tejado, como una bendición. Los días siguientes fueron de lucha. João Miguel despertaba antes del amanecer, preparaba infusiones con hojas medicinales y las aplicaba con delicadeza sobre las heridas del caballo. El olor a infección llenaba el aire y el dolor era evidente. Sin embargo, Espora, que aún no tenía nuevo nombre, no se quejaba. Su mirada era tranquila, resignada, pero no muerta. João le hablaba como a un viejo amigo. «Aguanta, compañero, aquí no te dejo caer». Con el paso de los días, el vínculo entre ambos se hizo más fuerte que las cuerdas que un día ataron al animal. La vecina Etelvina, una anciana curiosa y de lengua suelta, vino un día a visitar. «João, ¿qué has hecho trayendo ese animal medio muerto a tu casa? Eso es una carga», dijo entre risas nerviosas. Él sonrió con paciencia y respondió: «Más carga sería no hacer nada». Ella lo miró con ternura. Sabía que desde la muerte de su hija, João no era el mismo. Y ahora, ese caballo estaba llenando un vacío que ni las plantas ni el tiempo habían podido sanar. El animal estaba débil, sí, pero empezaba a mover las orejas con más frecuencia, como si escuchara y entendiera. El día que el caballo intentó levantarse por primera vez, João lloró como no lo hacía desde el entierro de su esposa. Se arrodilló a su lado, lo abrazó y le susurró: «Tú eres fuerte, más de lo que crees». Fue esa mañana que le puso nombre, Valente, porque, a pesar de todo, decidiste vivir. Desde ese día lo llamaba así, con cariño, con esperanza. Valente aún caía, aún tropezaba, pero ya no era el caballo abandonado. Era alguien, tenía historia y sobre todo tenía quien lo cuidara. Comenzó a registrar el progreso en un viejo celular. Grababa cada pequeño avance, cuando Valente comía por sí mismo, cuando caminó 2 pasos sin caerse, cuando relinchó por primera vez. Su nieto, que venía los fines de semana, subía los videos a las redes sociales. Sin esperarlo, uno de esos videos se volvió viral. Mostraba a João y Valente caminando juntos por un sendero de tierra, sin cuerda, sin montura. Solo hombre y caballo, lado a lado, como si hubieran nacido para encontrarse. Miles de personas comentaron: «Lloré viendo esto. ¡Qué ejemplo de humanidad! Ese caballo me representa», decían. João no entendía del todo lo que pasaba, pero el cariño que empezaba a recibir lo conmovía. Por primera vez en años, la gente venía a su chacra no a comprar plantas, sino a ver a Valente, y él los recibía con café y una sonrisa.
Yo solo hice lo que el corazón me pidió, decía, rascándose la cabeza con timidez. La historia de Valente cruzó fronteras. Programas de televisión comenzaron a interesarse. Periodistas llegaron a la chacra, grabaron entrevistas, mostraron el galpón donde dormía el caballo, el terreno por donde caminaban juntos. João, humilde como siempre, repetía: «Yo no salvé a Valente, él me salvó a mí». Las cámaras captaban la conexión entre ambos, una mirada, un gesto, la forma en que el caballo se recostaba a su lado como un cachorro. La historia era más que rescate, era redención, pero mientras la fama de Valente crecía, la verdad comenzaba a salir a la luz. En 1900, un foro de protección animal, una denuncia anónima surgió. El caballo fue abandonado por orden de Cláudio Ferreira de la hacienda Ouro Verde. La noticia se esparció como pólvora. Las redes estallaron. ¿Quién podría ser tan cruel? La presión pública aumentó. La Fiscalía Ambiental recibió informes y pronto una patrulla fue enviada a la hacienda para investigar. João se enteró por el noticiero, con el ceño fruncido y el corazón encogido. Cláudio, en su mansión de cristal y acero, veía la televisión con la mandíbula tensa. «Ese caballo no había muerto», gritó a uno de sus empleados. Pero era demasiado tarde. Las imágenes de Valente se multiplicaban por internet y las declaraciones del expeón Arlindo confirmaron todo. Fue orden suya. Nos dijo que la selva se encargara. Con esa confesión grabada, la reputación de Cláudio se desplomó. Periódicos lo llamaron el patrón sin alma. Patrocinadores lo abandonaron. Su nombre pasó de ser respetado a detestado. La hija de Cláudio, desde São Paulo, publicó en sus redes: «Me avergüenzo de mi padre. Ningún dinero justifica la crueldad». Su esposa se fue a casa de una hermana. Cláudio quedó solo con sus lujos vacíos. Miraba por la ventana y murmuraba: «Todo esto por un caballo». Pero no era solo un caballo, era un símbolo, una historia de segunda oportunidad que inspiraba a miles. Mientras Cláudio se encerraba en su silencio, João y Valente caminaban cada tarde por el sendero de tierra como si nada pudiera ensuciar esa paz inconquistada. Y esa paz se expandía. Cada visitante traía una historia, una emoción, una lágrima. João escuchaba, ofrecía asiento, servía café y presentaba a Valente con orgullo discreto. «Este aquí venció a la muerte y me enseñó a vivir otra vez». Los niños lo dibujaban, las abuelas lo bendecían. Valente no era solo un animal salvado, era una chispa de esperanza en un mundo que parece olvidarse de sentir. La ONG internacional Protect Equus llegó a la chacra. 2 representantes ofrecieron cercados nuevos, asistencia veterinaria, raciones, voluntarios. Querían transformar el sitio en un refugio oficial para caballos maltratados. João dudó por un momento, miró a Valente pastando tranquilo y dijo: «Si es para salvar más vidas, entonces vamos». Así nació el refugio Valente. En pocos meses, la vieja chacra cambió. Surgieron establos limpios, bebederos automáticos, un redondel para rehabilitación y hasta una zona de sombra para visitantes. El primer huésped fue Esperanza, un caballo tuerto rescatado de un carretero abusivo. Luego llegó Lúcia, una yegua preñada abandonada en la carretera. João aprendía rápido, curaba, alimentaba, acariciaba. No pedía nada a cambio, salvo respeto por cada vida allí. A veces lloraba en silencio, recordando a su hija. Ella adoraba los animales, decía al nieto. Cuidaba hasta de un sapo si lo veía herido. Valente se mantenía siempre cerca, como guardián. Era el primero en acercarse cuando un nuevo caballo llegaba. Olfateaba, relinchaba suave, daba la bienvenida. João empezó a recibir cartas. Algunas venían de lejos, con dibujos, poemas, agradecimientos. «Gracias por recordarnos que todavía existe el bien», decía una. En otra: «Usted me inspiró a denunciar el maltrato en mi barrio».
El corazón de Juan, que había vivido años marchito por la pérdida, florecía de nuevo. No era fama lo que buscaba, pero encontraba algo más valioso: sentido. Cada vez que Valente se echaba a su lado, él murmuraba: ¿ves lo que hiciste? Todo esto es por ti. Una tarde nublada, Juan soñó con su hija. Corría descalza en el patio, riendo, señalando al horizonte. Mira, papá, mira lo que hiciste. Despertó con lágrimas en los ojos y fue al establo. Valente lo esperaba, cabeza erguida. Juan se sentó junto a él, le acarició la crin y dijo: yo creí que eras tú quien iba a morir, pero ahora veo que quien estaba muriendo era yo, por dentro. Valente bajó la cabeza y la apoyó en su hombro. Fue un gesto simple, pero suficiente para sanar años de silencio. Y así, sin buscarlo, Juan se volvió ejemplo. No era héroe, ni santo, solo un hombre con corazón, un corazón que gracias a un caballo abandonado volvió a latir con fuerza. Y Valente, el caballo que nadie quiso, ahora salvaba a muchos. Con cada paso que daba, con cada cicatriz visible, recordaba al mundo que el amor puede rescatar lo que parecía perdido. Los meses pasaron y el refugio Valente se convirtió en un símbolo nacional. Programas de televisión lo mostraban como ejemplo. Valente, con su andar aún un poco torpe, saludaba a los visitantes desde su rincón favorito bajo un árbol de mango. Juan, siempre sencillo, guiaba los recorridos, contaba la historia sin adornos y al final decía: aquí nadie es descartable. Ni una sola vez pronunció el nombre de Claudio, no por miedo, sino porque ya no importaba. El pasado había quedado atrás. Ahora solo valía el presente y las vidas que se salvaban. Pero el pasado, tarde o temprano, siempre vuelve. Un día, el abogado de Claudio envió una carta al refugio. Era una nota de disculpas. En ella decía que Claudio se arrepentía, que había vendido parte de su hacienda y que quería comenzar de nuevo lejos de allí. Juan leyó el papel en silencio. Miró a Valente, que rumiaba tranquilo, y dijo al nieto: Dios lo perdone, como tú ya lo hiciste, ¿verdad, amigo? Valente levantó la cabeza y relinchó con suavidad. Juan suspiró. Perdonar no es olvidar, es elegir no cargar con odio. La comunidad, sin embargo, no perdonó tan fácilmente. Hubo manifestaciones, artículos, campañas. Querían justicia, no solo arrepentimiento. Claudio fue citado por la justicia ambiental, obligado a pagar una multa y a financiar campañas de concientización contra el maltrato animal. Perdió contratos, aliados, prestigio. En la soledad de su mansión, comprendió que el dinero no podía comprar respeto. Mientras tanto, Juan seguía sembrando amor, uno por uno, con cada caballo rescatado, cada niño que sonreía tocando una crin. Una productora propuso hacer una película. Juan no quiso. Esto no es una historia para vender, es para sentir. Aceptó, sin embargo, que una televisión nacional hiciera un reportaje especial. Querían mostrarlo caminando junto a Valente, como en el video viral. Prepararon todo con cuidado. Juan, con sombrero y camisa remendada, caminó lentamente por el camino de tierra. Valente, firme y sereno, lo siguió. Era una imagen poderosa. El hombre herido por la vida y el caballo marcado por la crueldad, avanzando juntos, sin prisas, sin miedo. La presentadora cerró el programa con una frase que se volvió lema. En tiempos tan duros, esta historia nos recuerda que la compasión, el coraje y el reencuentro aún existen. El reportaje recorrió el país. La placa a la entrada del refugio fue renovada. Refugio Valente. Aquí nadie es descartable. Y así, cada persona que pasaba por esa tranquera, a pie o en bicicleta, con esperanza o con dolor, encontraba en Juan y en Valente salvación, no solo una historia, sino una lección de vida. Las visitas no paraban. Personas de todos los rincones del país llegaban al refugio. Algunos traían donaciones, otros simplemente querían mirar a los ojos a Valente. Una mujer mayor dejó una carta.
Gracias por recordarme que aún hay bondad en este mundo. Un niño trajo una caja con dibujos. Es para los caballos que lleguen tristes, explicó. João guardaba cada regalo, cada palabra, con cuidado. El galpón donde dormía Valente ahora tenía cortinas nuevas y una lámpara de querosén. Era un lugar sagrado, un templo de segundas oportunidades. Cierta mañana, João encontró a un joven esperando en la entrada. Se llamaba Marcelo. Fui peón de la hacienda de Claudio. No pude hacer nada, pero tampoco olvidé. Se quedó unos días como voluntario. Ayudaba en todo, desde limpiar el corral hasta alimentar a los recién llegados. Una noche le confesó a João: ver a Valente vivo me quitó un peso del alma. Pensé que estaba muerto. João lo abrazó en silencio. Sabía que a veces el remordimiento necesita redención y que el perdón empieza por actuar diferente. En ese mes llegaron 3 caballos más. Uno había sido atropellado y abandonado en una zanja. Otro fue rescatado de una feria clandestina. El último, una potranca con marcas de látigo, aún temblaba al ver humanos. João los recibió con el mismo cuidado, la misma calma. Valente se acercaba, los olfateaba y parecía decirles: ya pasó, aquí estás a salvo. Era como si él mismo se hubiera convertido en líder silencioso del refugio. João lo miraba y pensaba: nunca imaginé que un caballo herido enseñaría a tantos a sanar. Los niños del pueblo empezaron a visitar el refugio como si fuera una excursión escolar. João les contaba cuentos, les hablaba del respeto a la vida. Un caballo no es solo fuerza, también siente, también sueña. Los pequeños escuchaban atentos, acariciaban a los animales y volvían a casa con el corazón más grande. Algunos padres también cambiaron su forma de pensar. Antes creía que un animal era una herramienta. Ahora veo que es un compañero, dijo un hombre emocionado. El cambio no era solo físico, era un despertar colectivo. João seguía sin buscar fama. No tenía redes sociales, ni entendía bien eso del internet. Pero cada vez que un desconocido tocaba la puerta y decía: vine porque escuché de ustedes, él sonreía, ofrecía café y señalaba a Valente: ahí está el culpable. Y en ese momento, el visitante entendía que no era una simple historia viral. Era una verdad que se sentía, que se vivía, una verdad que cabalgaba aún con la pata herida pero con la cabeza en alto. El invierno llegó con lluvias constantes y noches más frías. João reforzó el galpón con lonas y madera, asegurándose de que ningún caballo pasara frío. Cada uno tenía su rincón, su nombre, su historia, pero Valente seguía siendo el corazón del refugio. Aunque aún cojeaba, trotaba con alegría cada vez que João aparecía con el balde de alimento. Parece que me reconoce más que mucha gente, decía entre risas. A veces en la noche, João se sentaba junto a él, hablándole en voz baja. Me devolviste la fe. ¿Sabes eso? Una madrugada, Valente relinchó fuerte. João se levantó alarmado. Al llegar, lo encontró inquieto, moviéndose de un lado a otro. No era dolor, era instinto. Al amanecer llegó una llamada. Una potranca preñada había sido abandonada en un barranco. João y Marcelo salieron en la camioneta vieja y la rescataron. La yegua fue recibida por Valente como si fuera parte de su manada. La acompañó durante horas, sin despegarse. Cuando la potranca parió, semanas después, João bromeó: Valente, ahora eres padrino. La comunidad propuso hacer un mural en la entrada del refugio. Artistas locales pintaron a Valente con João caminando bajo un cielo estrellado. La obra se volvió punto turístico. Personas se tomaban fotos, lloraban, dejaban flores. Una mujer dijo: mi hijo se recuperó de una depresión viendo esta historia. João solo respondía: todo mérito es de Valente. Yo solo fui su medio. Era su manera de decir que el amor, cuando se entrega sin medida, transforma hasta lo más roto. Una tarde,
João encontró a Valente dormido profundamente, el hocico cubierto de moscas. Se sentó a su lado y pensó en todo lo que había vivido. ¿Y si no hubiera escuchado aquel relincho?, murmuró. ¿Y si me hubiera dado la vuelta? Miró al caballo y agradeció en silencio. Agradeció a la vida por haberle dado una segunda oportunidad a través de un ser tan noble, porque no solo había salvado un caballo, se había salvado a sí mismo. João entendía que el verdadero milagro no fue que Valente sobreviviera, sino que despertara en él todo lo que creía haber perdido. Esa noche escribió su primera carta en años. Era para su hija fallecida. Hoy me siento vivo de nuevo. Gracias por mandarme a Valente. La guardó bajo la almohada con una foto del caballo y durmió como no dormía desde hacía décadas. La fama seguía, pero João no cambió. Rechazó ofertas comerciales, invitaciones a entrevistas pagadas. Esto no es para lucrar, es para enseñar. Cada día seguía la misma rutina: limpiar, alimentar, curar. El refugio ya albergaba 10 caballos, todos con historias tristes, todos con miradas nuevas. João solía decir: aquí no hay bestias, solo sobrevivientes. A veces se sorprendía llorando solo, no de tristeza, sino de gratitud. Nunca pensé que la vejez me traería propósito, decía con voz quebrada. Un sábado, una fundación internacional lo premió Corazón de Tierra por su labor humanitaria. Le enviaron una placa y una invitación a viajar a Europa. João la rechazó con amabilidad. Mi lugar es aquí, con ellos. Prefirió que el premio sirviera para comprar medicamentos y raciones. Cuando se lo comunicó a los voluntarios, Marcelo dijo: «Usted es el hombre más rico que he conocido». João sonrió tímido. Sabía que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en actos. Cláudio Ferreira, mientras tanto, vivía en una ciudad lejana, olvidado, derrotado por su propio pasado. Un día escribió una carta a João. Le pedía perdón de forma sincera, sin excusas. João la leyó, meditó largo rato y respondió con una sola frase: «Que su arrepentimiento sea semilla de algo mejor». Nunca volvieron a hablar. Pero João sabía que ese perdón era necesario, no por Cláudio, sino por él mismo. No cargar odio le daba ligereza, y eso también era parte de la sanación. En el primer aniversario del refugio hicieron una pequeña celebración. Niños cantaron, vecinos llevaron tortas, Valente recibió una corona de flores. João lo miró emocionado. ¿Te das cuenta, amigo? Todo esto nació del dolor, pero floreció en amor. La mirada de Valente era serena, como si entendiera. João lo abrazó. Gracias por elegirme. Las cámaras captaron ese instante. Se volvió una de las imágenes más compartidas del año. Una imagen que hablaba sin palabras. Y en la noche, bajo el cielo estrellado, João escribió en su cuaderno: «Hoy comprendí que lo importante es cuántas veces caímos, sino que siempre hay una mano o una pezuña que puede ayudarnos a levantar». Pasaron 2 años. João envejecía con dignidad. Su cabello era más blanco, sus pasos más lentos, pero su alma seguía despierta. El refugio creció. Llegaron veterinarios voluntarios, se construyó una sala de atención y se comenzó un pequeño programa educativo con escuelas rurales. João decía a los niños: «Si cuidamos a los animales, cuidamos lo mejor de nosotros». Los caballos eran pacientes, nobles, sabios. Valente seguía ahí, más tranquilo, pero con la misma nobleza de siempre. Una mañana, João no salió de su casa. Marcelo fue a buscarlo y lo encontró sentado en su silla, mirando por la ventana. «Soñé con ella», dijo refiriéndose a su hija. «Me dijo que estaba orgullosa». Marcelo se arrodilló a su lado. João le dio un cuaderno. «Aquí escribí todo, desde el día que encontré a Valente». Marcelo lo sostuvo con cuidado como un tesoro. João tomó su sombrero, se puso de pie con esfuerzo y dijo: «Vamos a ver a los muchachos». Caminó lento pero con firmeza. En el establo todos los caballos se acercaron.
Valente fue el primero. Apoyó la cabeza en el pecho de João. Fue un momento sagrado. «Gracias, compañero, por todo», murmuró. Pasaron la mañana juntos, como siempre. João sabía que el tiempo era breve, pero también que su legado continuaría. Dejó instrucciones claras. «Este lugar no se cierra. Aquí siempre habrá lugar para los olvidados». Marcelo prometió continuar. Y los voluntarios también. El refugio Valente no era solo un espacio físico, era una idea, un sentimiento. Días después, João falleció mientras dormía, con una foto de Valente en la mano. Su entierro fue sencillo, bajo el mismo árbol donde solía descansar. Valente estuvo allí, en silencio, como si velara a su hermano de alma. La comunidad lloró. Se escribieron artículos, se pintaron nuevos murales. Una placa fue instalada en el refugio. João Miguel, sembrador de esperanza. Valente fue visto esa tarde caminando por el sendero que solía recorrer junto a su amigo, lento pero firme. Y así terminó una historia que había comenzado en la oscuridad de la selva. Una historia de crueldad que se transformó en redención, de abandono que se volvió hogar, de silencio que se hizo voz. João y Valente enseñaron a todo un país que ninguna vida es desechable y que a veces lo que se necesita para cambiar el mundo es simplemente escuchar un relincho en medio del bosque. Si esta historia tocó tu corazón así como tocó el nuestro, entonces no dejes de ser parte de esta cadena de bondad. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa la campanita para no perderte ninguna historia que reaviva la fe en la humanidad. Porque en un mundo que tantas veces parece oscuro, compartir amor y compasión es lo que nos mantiene encendidos.